Introducción. Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. El silencio en la cámara de archivos primordiales era el tipo de quietud que solo existe en lugares donde la historia misma ha sido sellada. No el silencio de una biblioteca vacía, sino algo más profundo, más antiguo, como si el aire mismo supiera que estaba guardando secretos que predataban a la mayoría de las civilizaciones conocidas. La luz azul pálida del escáner biométrico parpadeaba rítmicamente, proyectando sombras danzantes sobre paredes de aleación cristalizada que habían resistido no siglos, sino milenios completos sin mostrar una sola grieta. El archivista supremo Belcarn observaba con sus 4 ojos compuestos mientras la delegación de cadetes se acercaba al portal sellado. Su exoesqueleto quitinoso, verde oscuro con vetas doradas que denotaban su edad avanzada, crujió ligeramente cuando ajustó su postura. Era un tic nervioso que había desarrollado durante sus 320 años custodiando estos archivos. En todos esos años, nunca había estado tan inquieto como ahora. Procederán uno a la vez, comunicó a través de su traductor neural, su voz portando el peso ceremonial de un cargo que solo 6 individuos habían ocupado en los últimos 5000 años estándar. El protocolo es sagrado. El protocolo es absoluto. Ninguno de ustedes será admitido al interior. Esta es simplemente una lección sobre humildad y los límites del rango. Los cadetes se formaron en una fila disciplinada. 27 especies diferentes, representando la diversidad del Consejo Galáctico. Los mejores y más brillantes de la Academia del Consejo, cada uno seleccionado de entre millones de candidatos en sus respectivos mundos natales. Entre ellos, casi al final de la fila, estaba la cadete Sarah Chen, con su uniforme estándar de la academia que parecía ligeramente demasiado grande para su estructura compacta de 1,65 m. Sus hombros eran anchos para su estatura, sus manos callosas de manera que sus compañeros alienígenas se encontraban peculiar, como si hubiera pasado años haciendo trabajo manual antes de unirse a la academia. A su lado, con su piel iridiscente reflejando la luz azul en patrones nerviosos que traicionaban su ansiedad, estaba su compañero de dormitorio Texlar de Próxima Centauri Terciaria. Era alto incluso para su especie, con 3 bocas que se movían independientemente cuando estaba estresado, como ahora. ¿Crees que realmente funcione como dicen?, susurró Texlar, sus 3 bocas moviéndose en sincronía imperfecta, lo que significaba que estaba muy nervioso. He escuchado historias sobre este lugar desde que era una larva. Dicen que los archivos datan de antes de la primera confederación. Antes incluso de que los Eldari desarrollaran el vuelo espacial. Sarah no respondió inmediatamente. Sus ojos oscuros, casi negros bajo la luz azul, estaban fijos en el escáner, observando con la intensidad que sus instructores habían aprendido a reconocer. Sarah Chen no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, generalmente era porque había estado observando, analizando, comprendiendo cosas que otros pasaban por alto. Funciona, dijo finalmente, su voz baja pero segura. Mira los patrones de desgaste en el piso. Hay surcos donde generaciones de archivistas se han parado. Pero ninguno frente al escáner mismo. Nadie cruza esa línea. El sistema nunca ha permitido el acceso. Texlar la miró con admiración. ¿Cómo notas esas cosas? Sarah se encogió de hombros. Mi padre es mecánico de naves. Me enseñó que cada máquina cuenta una historia si sabes cómo leerla. Uno tras uno, los cadetes se acercaban al escáner. Era un proceso ritualista, casi religioso en su precisión. Cada cadete colocaba su mano, garra, tentáculo o apéndice sensorial primario contra la superficie cristalina del escáner. La luz azul se intensificaba, barriendo sobre el apéndice, analizando, escudriñando. Y luego, después de exactamente 3 segundos, emitía su veredicto. Blep. Nivel de acceso, cadete. Acceso denegado. El primero en la fila fue Corvas, un chitin de las colonias guerreras del Sector 7. Su armadura corporal natural brillaba bajo la luz mientras colocaba su garra contra el escáner con la confianza de alguien nacido para la batalla.
Blep. Nivel de acceso. Cadete. Acceso denegado. Corvas gruñó, insatisfecho pero no sorprendido, y se apartó. La siguiente fue Liralin, una Eldari cuya familia había servido en el consejo durante generaciones. Su piel azul pálida casi brillaba con bioluminiscencia suave mientras tocaba el escáner con dedos largos y delicados. Blep. Nivel de acceso. Cadete. Acceso denegado. Uno tras otro, el resultado era idéntico. 25 rechazos, cada uno exactamente igual que el anterior. La frustración comenzaba a hervir entre los cadetes, una energía nerviosa que hacía que algunos cambiaran su peso de una extremidad a otra, otros enrollaran y desenrollaran apéndices, otros simplemente miraran fijamente al techo con resignación. Este era el ejercicio final de su entrenamiento de primer año, una tradición que databa de al menos 1000 años. Se suponía que era una lección sobre humildad, sobre entender que algunos conocimientos estaban reservados para aquellos que habían ganado el derecho a través de décadas, a veces siglos, de servicio dedicado al consejo. Ningún cadete en la historia registrada había sido admitido más allá del escáner. Pero entonces llegó el turno de Texlar. El joven se acercó al escáner con pasos medidos, tratando de ocultar su nerviosismo. Colocó su apéndice sensorial primario, una estructura delicada que parecía parte mano y parte antena, contra el cristal. La luz azul brilló, escaneando, analizando. 3 segundos. 5 segundos. 10 segundos. Texlar lanzó una mirada nerviosa hacia Belkarn, quien se había enderezado completamente, sus 4 ojos ahora enfocados con láser en el escáner. Nunca antes había tomado tanto tiempo. 15 segundos. Y luego, Blep. Nivel de acceso. Cadete. Acceso denegado. Texlar suspiró audiblemente, un sonido que salió de las 3 bocas simultáneamente, y se apartó, haciendo un gesto de resignación con sus extremidades secundarias. Tu turno, Sara. Sara Chen dio un paso adelante. Sus botas militares estándar, negras y pulidas hasta brillar, apenas hacían ruido contra el piso de piedra antigua. Era pequeña comparada con la mayoría de los presentes. Corvas la superaba por casi 1 metro completo. Incluso Texlar era considerablemente más alto. Pero había algo en la forma en que se movía, una economía de movimiento, una conciencia de su propio cuerpo en el espacio que varios de sus instructores de combate habían notado con aprobación. Belkarn la observó con renovado interés. Los humanos. Siempre los humanos. Desde que su especie había sido admitida en el Consejo hace apenas 52 años estándar, después de que una nave de exploración del Consejo hubiera hecho contacto con su pequeño sistema solar en el borde de la galaxia, habían sido una fuente constante de irregularidades, sorpresas e, francamente, momentos desconcertantes. Eran de un mundo clasificado como The Outworld clase 12, uno de los ambientes más hostiles para vida inteligente jamás documentados. Y sin embargo no solo habían sobrevivido allí, habían prosperado, habían desarrollado civilización, arte, música, ciencia, todo mientras luchaban contra depredadores que en cualquier otro mundo habrían conducido a la extinción. Los humanos no tenían armadura corporal natural como los Chitin. No tenían la longevidad de los Eldari. No tenían sentidos mejorados como los Tentari. Eran, en papel, poco impresionantes. Y sin embargo, los instructores militares los temían en ejercicios de combate. Los profesores de ingeniería se frustraban cuando resolvían problemas usando métodos que técnicamente no deberían funcionar pero de alguna manera lo hacían. Los biólogos los estudiaban como anomalías fascinantes que desafiaban categorización simple. Sara levantó su mano derecha, pequeña comparada con la mayoría de los apéndices sensoriales en la habitación. 5 dedos, cada uno articulado en formas complejas, terminando en uñas planas en lugar de garras. Una mano que parecía demasiado delicada para alguien de un The Outworld. Y sin embargo Belkarn había visto grabaciones de entrenamiento donde esa misma mano humana había roto ladrillos de material de entrenamiento con golpes calculados. Sara colocó su palma contra el cristal del escáner.
La luz azul comenzó su rutina habitual. Escaneando. Analizando. Los patrones familiares de luz que todos habían visto 26 veces ya. Y entonces se congeló. El escáner emitió un sonido que ninguno de los presentes había escuchado antes en sus vidas. No era el tono simple y limpio de aceptación o rechazo. Era un acorde complejo, ascendente, casi musical, como si múltiples instrumentos estuvieran tocando en armonía. La luz azul comenzó a intensificarse, cambiando de tono a medida que lo hacía. Azul a índigo a violeta a blanco a dorado. Luz dorada. Luz que no debería ser posible desde ese tipo de escáner. Los 4 ojos de Belcarn se abrieron hasta su límite biológico máximo, algo que no había hecho en casi un siglo. Su exoesqueleto crujió con fuerza suficiente para ser audible en toda la cámara, lo que en su especie era equivalente a un grito de shock absoluto. La luz dorada se expandió desde el escáner, proyectando patrones geométricos imposibles en las paredes de la cámara. Formas que dolían de mirar directamente, que parecían existir en más de 3 dimensiones. Símbolos que ninguno de ellos podía leer pero que de alguna manera sentían que comprendían a un nivel profundo e instintivo. Y entonces la voz llegó. No desde el traductor neural de Belcarn. No desde ningún altavoz visible. La voz resonó directamente desde las paredes mismas de la cámara, desde la piedra antigua, desde sistemas incrustados tan profundamente en la estructura de la instalación que eran indistinguibles de ella. La voz hablaba en un idioma que ninguno de ellos conocía, pero cada traductor neural en la habitación, simultáneamente, lo convirtió a sus idiomas nativos respectivos. Secuencia de reconocimiento biométrico completa. Identificación genética confirmada. Patrón de ADN. Coincidencia arquitecto primordial. Nivel de acceso. Creador. Bienvenida, arquitecto. Han pasado 417.693.547 años estándar desde la última autenticación de nivel creador. Los archivos primordiales esperan su revisión. Todos los sistemas de instalación ahora reconocen su autoridad absoluta. Bienvenida a casa. El silencio que siguió fue tan profundo que Sara podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Podía escuchar la respiración de Texlar a su lado, rápida y superficial con shock. Podía escuchar el crujido del exoesqueleto de Belcarn mientras el anciano archivista temblaba con algo que podría haber sido miedo o asombro o ambos. 26 pares de ojos, sensores, órganos perceptivos y estructuras sensoriales se clavaron en Sara Chen, quien permanecía completamente inmóvil frente al escáner. El portal detrás de él, que había estado sellado durante más tiempo del que cualquier civilización actual había existido, comenzó a abrirse lentamente. Un sonido bajo y retumbante llenó la cámara mientras mecanismos antiguos despertaban de su letargo milenario. La abertura revelaba una luz dorada que parecía emanar de otra dimensión, una luz que hacía que los ojos lloraran de mirarla directamente pero que simultáneamente era imposible de apartar. Eso es, la voz de Belcarn se quebró, algo que su especie solo hacía en momentos de extrema perturbación emocional. Eso es literalmente imposible. Completamente, absolutamente, sin ninguna calificación, imposible. Sara bajó su mano lentamente del escáner, observándola como si nunca antes la hubiera visto. Sus dedos temblaban ligeramente, un microtemblor que era la única señal externa de que no estaba tan calmada como parecía. Yo, no entiendo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro que de alguna manera llenó toda la cámara, portada por una acústica que hacía que cada palabra resonara. Debe ser un error. Tiene que serlo. Soy solo Sara. De Houston, Texas, Tierra. Mi padre es mecánico de naves en el Puerto Espacial Johnson. Mi madre enseña historia mundial en secundaria. Yo saqué una B- en álgebra. Reprobé mi primer examen de física de propulsión. No soy nadie especial. No hay errores en el sistema primordial, dijo Belcarn, y ahora había algo más que sorpresa en su voz. Había miedo.
Miedo genuino, puro e inconfundible. El sistema fue creado por los arquitectos, los primeros, aquellos que sembraron vida a lo largo de la galaxia hace más de 400 millones de años antes de desaparecer sin dejar rastro. Solo los arquitectos mismos tienen ese nivel de acceso. Solo aquellos cuyo ADN coincide con los patrones genéticos dejados en los registros más profundos. Pero yo soy humana, protestó Sara, dándose la vuelta para enfrentar al grupo, sus manos extendiéndose en un gesto universal de confusión que traducía perfectamente incluso a través de diferencias de especies. Solo soy Sara. De Houston, Texas, Tierra. Mi padre es mecánico. Mi madre es maestra. Vivo en un apartamento de 2 habitaciones. Tengo un gato llamado Schrödinger porque pensé que era gracioso. No soy un arquitecto cósmico antiguo. Corvas, el guerrero Chitin, dio un paso adelante, su armadura corporal haciendo clic mientras se movía. ¿Cuántos humanos hay en la academia actualmente? 143, respondió Texlar automáticamente, siendo el tipo de estudiante que memorizaba estadísticas por diversión. Sugiero, dijo Corvas lentamente, su voz de múltiples tonos portando un borde que sus compañeros de clase reconocieron como su modo táctico, que probemos a cada uno de ellos. Inmediatamente. La luz dorada del portal pulsaba suavemente, esperando, paciente como solo algo que ha esperado millones de años puede ser. Lo que Sarachen no sabía, lo que nadie en esa habitación sabía en ese momento, era que en ese preciso instante, en exactamente 73 instalaciones arquitecto diferentes distribuidas a lo largo de toda la extensión de la galaxia conocida, sistemas de seguridad idénticos estaban experimentando el mismo fenómeno imposible. En la fortaleza militar arquitecto en órbita alrededor de Betelgeuse Secundaria, un joven sargento humano llamado Marcus Sou, de 23 años estándar, oriundo de Nuevo Shanghái en la Luna, acababa de hacer que un arsenal de armas que no había sido tocado en 3 millones de años lo reconociera como su comandante legítimo y autoridad de activación primaria. Las armas, que los mejores ingenieros militares del Consejo habían estado tratando de reactivar durante 50 años sin éxito, ahora brillaban con poder, esperando sus órdenes. En las instalaciones de investigación biomédica arquitecto en el sistema Andrómeda Menor, la doctora Keisa Okonkwo, de 38 años estándar, microbióloga e inmunóloga, había tocado accidentalmente un dispositivo médico ancestral mientras tomaba mediciones para su disertación. El dispositivo, que había estado inerte desde antes de que los Eldari desarrollaran el fuego, se había activado inmediatamente. Ahora estaba mostrando esquemas holográficos de fisiología humana con un nivel de detalle que era literalmente imposible que existiera, etiquetado en un idioma que ella no podía leer pero que su traductor neural mostraba como especificaciones de diseño original, modelo 47Z, estándar de supervivencia de Atwood. En una estación de investigación orbital remota en el brazo exterior, un ingeniero humano había hecho que sistemas de terraformación planetaria de hace 6 millones de años se activaran a su toque, mostrándole planos para reconfigurar planetas enteros. En un puesto militar cerca del borde de la galaxia, un piloto humano había hecho que una nave antigua, una que había estado en un museo durante 2000 años, despertara y lo reconociera como su piloto designado. Y en el Consejo Galáctico mismo, en el planeta capital de Nueva Concordia, en el corazón pulsante del poder político galáctico, las alarmas comenzaban a sonar en las oficinas de los coordinadores primarios. Porque después de 417 millones de años de silencio absoluto, después de eones de estar dormidos e inertes, los sistemas de los arquitectos estaban despertando simultáneamente en toda la galaxia. Y cada uno de ellos, cada sistema único, cada instalación, cada dispositivo, cada fragmento de tecnología arquitecto que aún existía, estaba reconociendo exactamente la misma cosa. ADN humano. No solo reconociéndolo, reverenciándolo, obediéndole, como si los humanos fueran los arquitectos mismos, como si nunca se hubieran ido, como si simplemente hubieran estado esperando. La reunión de emergencia del Consejo Primario fue convocada en menos de 2 horas estándar desde el primer informe,
un récord absoluto en los anales de la burocracia galáctica, que típicamente medía tiempos de respuesta en días o semanas. La Cámara de Deliberación, normalmente un espacio de debate medido, protocolo riguroso y decoro cuidadosamente mantenido, vibraba con una energía que estaba peligrosamente cerca del pánico abierto. El coordinador supremo Calcet, un venerable Eldari cuya especie había liderado el Consejo durante los últimos 10.000 años estándar, observaba las proyecciones holográficas que flotaban sobre la mesa de reunión masiva. Su piel azul pálida, normalmente brillante con bioluminiscencia saludable, se había oscurecido a un tono gris ceniza que los Eldari solo mostraban en tiempos de estrés extremo. Cada proyección mostraba el mismo patrón imposible, informes entrando de docenas de mundos diferentes, todos con la misma historia imposible. Humanos siendo reconocidos por tecnología arquitecto como sus creadores. Explíquenme, dijo finalmente, su voz portando el peso de sus 470 años de experiencia diplomática, una voz que había negociado la paz entre imperios en guerra y había mediado disputas que abarcaban sectores. ¿Cómo es posible que una especie que apenas desarrolló tecnología de viaje espacial hace 200 años estándar, una especie que todavía se está adaptando a la vida fuera de su sistema natal, esté siendo identificada por sistemas que predatan a todas las civilizaciones, conocidas por millones de años? La doctora Zenitra, la científica jefe del consejo y una Cristallán cuyo cuerpo translúcido brillaba con luz bioluminiscente cuando estaba estresada, y en este momento resplandecía como una estrella enana blanca, proyectó una nueva serie de datos holográficos. Gráficos, tablas, secuencias de ADN, análisis comparativos que se extendían a través del espacio virtual en patrones complejos. Hemos realizado análisis comparativos exhaustivos, comenzó, su voz modulada por resonancia cristalina que hacía que cada palabra sonara como música. El ADN humano comparte el 97.84% de su estructura fundamental con los fragmentos genéticos dejados en los registros arquitecto. Eso es más de lo que los humanos comparten con sus propios primates ancestrales en la Tierra. ¿Fragmentos?, interrumpió el comandante militar Tórax, un guerrero chitin cuya reputación en el campo de batalla era legendaria, cuyo exoesqueleto llevaba cicatrices de 50 campañas militares. ¿Qué tipo de fragmentos? ¿De dónde? Muestras orgánicas encontradas en sitios arquitecto a lo largo de la galaxia, respondió Zenitra, sus estructuras cristalinas internas refractando la luz en patrones cada vez más complejos a medida que su estrés aumentaba. Material biológico preservado en contenedores de estasis. Hasta hace 3 horas, asumimos que eran contaminación o degradación del material de archivo, residuos sin importancia de hace millones de años. Pero cuando las comparamos con el genoma humano completo usando nuestros algoritmos más avanzados. Hizo una pausa, como si le costara físicamente decir las siguientes palabras. Son idénticos, no similares, no relacionados, idénticos a nivel de pares de bases. Los arquitectos eran humanos, o más precisamente, los humanos son arquitectos. Genéticamente, son la misma especie. El silencio en la cámara era tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Varios representantes se quedaron completamente inmóviles, una hazaña impresionante considerando que 3 de ellos no tenían esqueletos y normalmente ondulaban constantemente. Eso es ridículo, estalló finalmente el representante Belmorn de los sistemas Tachyon, su voz procesada electrónicamente saliendo de su traje de soporte vital a volumen máximo. Los humanos vienen de la Tierra. Tenemos sus registros fósiles completos. Tenemos su historia evolutiva documentada en capas sedimentarias que abarcan 4.000 millones de años. Tenemos pruebas de datación radiométrica. Tenemos comparaciones genéticas con cada otra especie en su planeta. Son el resultado de evolución darwiniana estándar durante eones en un Deathworld de clase 12. No aparecieron mágicamente de la nada. ¿Y si no aparecieron de la nada?, preguntó suavemente la doctora Zenitra, su voz llevando un tono que sus colegas reconocieron como su modo de estoy a punto de arruinar tu comprensión de la realidad. ¿Y si fueron sembrados allí?
¿Y si fueron colocados deliberadamente? Las implicaciones de esa pregunta hicieron que varios representantes se quedaran sin aliento, un logro notable considerando que 3 de ellos no respiraban oxígeno, 2 absorbían nutrientes directamente del aire, y uno existía en una relación simbiótica con bacterias fotosintéticas. El coordinador Calcet se reclinó en su asiento, que se ajustó automáticamente a su fisiología cambiante, sus ojos antiguos estudiando las proyecciones con una intensidad que había perfeccionado durante siglos de negociaciones de alto riesgo. Continúe, doctora. Y sugiero que todos se preparen para tener sus percepciones de la realidad significativamente alteradas. La Tierra, dijo Zénitra, expandiendo una proyección holográfica masiva del planeta natal humano que llenó la mitad de la cámara, girando lentamente para mostrar sus continentes, océanos, capas de nubes y cinturones de radiación, es clasificada como un Deathworld de clase 12 en nuestra escala estándar. Es uno de los planetas más absolutamente hostiles para vida inteligente en toda la galaxia conocida. La proyección comenzó a resaltar características a medida que ella hablaba, cada una brillando con un rojo de advertencia. Gravedad extrema para un mundo de su tamaño, 9.8 metros por segundo cuadrado, casi el doble de lo que consideramos cómodo para la mayoría de las especies. Atmósfera de alta presión con 21% de oxígeno, lo suficientemente alta para permitir incendios masivos e incontrolables regularmente. Radiación solar directa que requiere melanina especializada solo para evitar daño celular. Megafauna depredadora incluso en tiempos modernos. Osos que pesan 800 kilos, felinos que cazan en manadas, reptiles con mordidas que entregan venenos neurotóxicos. Ella hizo zoom en diferentes regiones. Clima violento e impredecible. Tornados con vientos de 300 km por hora, huracanes que abarcan continentes, tormentas de nieve que depositan metros de hielo en horas. Placas tectónicas activas que causan terremotos y erupciones volcánicas con regularidad. Rangos de temperatura que van desde -70 a +50 grados Celsius. Sí, sí, dijo Belmorn impaciente, sus cervos chasqueando con irritación. Todos sabemos que los humanos vienen de un mundo horrible. Es por eso que son tan resistentes, tan adaptables, y francamente, un poco intimidantes en ejercicios de combate. Es una selección natural estándar. Pregunta dura, respuesta dura. ¿A dónde quiere llegar con esto? ¿Por qué? Preguntó Zénitra simplemente, y la pregunta resonó en el silencio. ¿Por qué evolucionaría vida inteligente sapiente en esas condiciones cuando hay literalmente millones de mundos más hospitalarios disponibles en esta galaxia? ¿Por qué el único planeta en toda la galaxia conocida que produjo una especie físicamente idéntica a los arquitectos es también el más peligroso para sustentar vida compleja? Ella dejó que la pregunta flotara en el aire por un momento antes de continuar. ¿Por qué los humanos tienen densidad ósea que es 3 veces más alta que cualquier otra especie comparable? ¿Por qué su sistema cardiovascular puede sostener esfuerzo extremo durante horas cuando la mayoría de las especies sufren falla orgánica después de minutos? ¿Por qué tienen un reflejo de sobresalto que inunda su cuerpo con hormonas que aumentan temporalmente la fuerza, velocidad y tolerancia al dolor por factores de 2 o 3? La bióloga principal S.H. Vara, una Tentari cuyas 16 extremidades se enrollaban y desenrollaban con agitación nerviosa constante, se deslizó hacia adelante. He estado revisando los datos fisiológicos humanos toda la noche con este nuevo contexto. Si asumimos que no son productos de su ambiente sino diseñados específicamente para él, diseñados como formas de vida de ingeniería intencional, todo cobra perfecto sentido. Ella proyectó una imagen detallada del sistema muscular humano, cada fibra renderizada en detalle preciso. Miren esto. La densidad muscular humana es absurda para su tamaño corporal. Un humano adulto promedio, sin entrenamiento especial, puede cargar y manipular objetos que pesan tanto como ellos mismos. Con entrenamiento, pueden hacerlo durante horas. Su sistema cardiovascular es una obra maestra de ingeniería. 4 cámaras, presión alta,
capacidad de aumentar el flujo sanguíneo por un factor de 5 durante emergencias. Su sistema inmunológico, continuó S.H. Vara, claramente ganando impulso ahora, es ridículamente, absurdamente agresivo. Puede combatir literalmente miles de patógenos diferentes simultáneamente. Se adapta en tiempo real a nuevas amenazas. Cuando los humanos viajan a otros mundos habitados, no se enferman de patógenos locales. Los otros mundos se enferman de ellos. Hemos tenido que implementar protocolos de cuarentena completos solo para visitas humanas porque su microbioma es demasiado competitivo. Su estructura ósea, añadió otro biólogo desde su estación, está diseñada para soportar impactos masivos y tensión repetitiva. Se rompen bajo fuerza suficiente, sí, pero se curan más fuertes que antes, depositando tejido óseo adicional en los sitios de fractura. Es automejoramiento literal a través del trauma. Su piel, agregó un tercer biólogo, tiene múltiples capas de protección. Epidermis contra patógenos, dermis con terminaciones nerviosas para detección de peligro, hipodermis para aislamiento. Puede autorrepararse incluso de laceraciones significativas. Contiene melanina que se adapta a la exposición a radiación. Puede sudar para regulación térmica, un sistema de enfriamiento tan eficiente que los humanos pueden literalmente cazar presas hasta el agotamiento en climas cálidos. Y su neurología, dijo S.H. Vara, su voz casi reverente ahora, sus extremidades quietas por primera vez en la conversación. Es donde las cosas se vuelven verdaderamente extraordinarias. El cerebro humano no es solo inteligente, es adaptable de maneras que no hemos visto en ninguna otra especie conocida. Puede aprender nuevos lenguajes complejos en meses, no en décadas. Puede dominar habilidades motoras finas en años que a otras especies les toman generaciones. Puede crear y manipular tecnología que conceptualmente no debería ser capaz de imaginar basándose en su nivel actual de desarrollo. Pero lo más importante, concluyó Zenitra, proyectando ahora una doble hélice de ADN masiva que giraba lentamente en el centro de la cámara, con secciones resaltadas en colores diferentes, es esto. El ADN humano tiene lo que durante décadas hemos llamado ADN basura, secuencias no codificantes que parecían no servir ningún propósito biológico. Representan aproximadamente el 98% de su genoma total. Hizo una pausa dramática. Excepto que acabamos de descubrir que no es basura. Es código. Código de programación biológica específicamente diseñado para activarse bajo ciertas condiciones ambientales extremas. Instrucciones latentes que esperan estímulos específicos. Es como tener un manual de usuario escrito directamente en su ADN. Dios mío, susurró uno de los representantes, una expresión que su traductor neural tuvo que aproximar porque su idioma nativo no tenía un equivalente exacto para el concepto de una deidad. No son el producto de la tierra, dijo Zenitra con absoluta claridad, cada palabra medida y deliberada. Son el producto de los arquitectos. Los humanos no evolucionaron para sobrevivir en un Deathworld. Fueron diseñados desde cero para prosperar en él. La tierra no fue su cuna de civilización. Fue su campo de entrenamiento, su crisol, su forja. Y de vengarse, agregó Marcus Howe en voz baja desde donde había sido traído como uno de los humanos afectados, observando las proyecciones con ojos que brillaban con comprensión creciente. Tórax asintió lentamente, su exoesqueleto crujiendo mientras giraba para enfrentar al joven. Y de vengarse, repitió. Contra lo que sea que hizo que los arquitectos desaparecieran en primer lugar. Sarah Chen estaba sentada en lo que técnicamente se llamaba una sala de consulta, pero que se sentía mucho más como una sala de interrogación con mejores asientos. Era un espacio circular con paredes que cambiaban de color según el estado emocional de los ocupantes, actualmente un naranja nervioso. Guardias Chitin flanqueaban cada una de las tres entradas, sus armaduras de combate brillando bajo las luces blancas y estériles, armas de pulso energético cargadas y visibles. Frente a ella estaban sentados 5 de los científicos más importantes de la galaxia,
todos observándola como si fuera un espécimen extremadamente valioso de algún zoológico alienígena que podría explotar en cualquier momento. No soy especial, dijo por la que sentía que era la 15ª vez en las últimas 4 horas. Soy completamente, absolutamente, ordinariamente normal. Promedio, incluso. En mi clase de secundaria en Houston, terminé en el puesto 127 de 340 estudiantes. Tuve que tomar el examen de admisión de la academia 2 veces porque reprobé la sección de matemáticas avanzadas la primera vez. Apenas paso física cuántica incluso ahora. Mi compañera de habitación tiene que explicarme mis tareas de ingeniería de propulsión. Soy nadie. Señorita Chen, dijo la doctora Zenitra gentilmente, su cuerpo cristalino ahora emitiendo una luz azul suave y reconfortante en lugar del blanco estresado de antes. Por favor, necesito que entienda algo crítico. Cada sistema arquitecto en la galaxia que hemos podido probar en las últimas 6 horas reconoce a cualquier humano, repito, cualquier humano, como su creador con autoridad absoluta. No solo a usted. No solo a individuos específicos. Cada ser humano. Sara apretó sus manos sobre la mesa entre ellas, sus nudillos poniéndose blancos. ¿Y qué soy exactamente? Esa, dijo Zenitra con un suspiro que salió como un acorde musical menor, es precisamente la pregunta de 1.000 millones de créditos que estamos tratando de responder. Durante las siguientes 5 horas, la sometieron a cada prueba no invasiva que pudieron concebir, y varias que estaban en el límite de ser invasivas pero que Sara había aceptado porque, francamente, quería respuestas tanto como ellos. Escáneres biométricos completos de cada sistema orgánico. Análisis de ondas cerebrales durante tareas cognitivas, descanso y estrés. Muestras de ADN tomadas de 6 sitios diferentes para verificación cruzada. Pruebas de memoria que iban desde recuerdo simple hasta visualización espacial compleja. Evaluaciones psicológicas que medían todo desde estabilidad emocional hasta respuestas al estrés extremo. Fue el comandante Torax, observando desde una estación de observación elevada, quien finalmente hizo la pregunta que todos estaban pensando pero que nadie se había atrevido a vocalizar. Los arquitectos, dijo, su voz grave haciendo eco en la habitación a través de altavoces, construyeron instalaciones documentadas en 70.000 sistemas estelares diferentes a lo largo de 5 galaxias. Crearon tecnología que, después de 4 siglos de estudio intensivo, todavía no podemos replicar completamente. Terraformaron planetas enteros, transformando rocas sin vida en mundos jardín en cuestión de siglos. Sembraron vida deliberadamente en miles de mundos. Construyeron puertas estelares que pueden cruzar distancias intergalácticas instantáneamente usando principios físicos que aún no entendemos completamente. Se inclinó hacia adelante desde su posición, sus múltiples ojos compuestos fijándose en Sara con intensidad que podría haber derretido metal. Y luego, hace exactamente 417 millones de años según nuestro mejor datado, desaparecieron sin dejar rastro. Cada uno de ellos. Simultáneamente en toda la galaxia. Sin lucha. Sin señales de pánico. Sin mensajes de despedida. Simplemente, se fueron. Su voz bajó, pero de alguna manera se volvió más intensa. Hasta ahora, la comunidad científica galáctica ha operado bajo la suposición de que se fueron voluntariamente. Que trascendieron a algún plano superior de existencia, evolucionaron más allá de la forma física, o fueron destruidos por alguna amenaza desconocida tan completa que ni siquiera dejó evidencia de batalla. Pero, ¿y si ninguna de esas teorías es correcta? ¿Y si no desaparecieron en absoluto? ¿Y si simplemente se fueron a casa? Sara sintió que algo frío, como hielo derritiéndose lentamente, se deslizaba por su columna vertebral. ¿La Tierra? Susurró. ¿Estás diciendo que los arquitectos fueron a la Tierra? Piénselo lógicamente, continuó Torax, ahora bajando para unirse a ellos en la sala principal, sus pasos resonando con finalidad. Terraforman miles de mundos a lo largo de la galaxia, convirtiéndolos en paraísos perfectos.
Siembran vida en una escala inimaginable, creando biodiversidad en sistemas que antes eran estériles. Construyen una red de infraestructura, instalaciones, tecnología que duraría literalmente millones de años sin mantenimiento. Y luego, dijo, sus garras tamborileando en la mesa en un ritmo que Sara reconoció como un patrón de pensamiento Chitin, toman el mundo más peligroso, más hostil, más absolutamente brutal y letal que pueden encontrar en todo su territorio. Un Deathworld de clase 12 con cada peligro natural concebible. Y van allí. No como conquistadores. No como colonizadores. Se quitan toda su tecnología avanzada. Toda su infraestructura de soporte. Todas las comodidades que han construido. Y se obligan a sí mismos a sobrevivir usando nada más que sus cuerpos y su ingenio. ¿Por qué? Preguntó Sara, aunque parte de ella, una parte profunda e instintiva que no había sabido que existía, ya conocía la respuesta. ¿Por qué alguien voluntariamente se sometería a eso? Porque se habían vuelto suaves, dijo S.H. Vara con absoluta simplicidad, sus tentáculos ahora inmóviles, todos enfocados en Sara. Mire nuestras civilizaciones actuales. Mire al Consejo. Hemos tenido paz ininterrumpida durante 5143 años estándar. Hemos erradicado casi todas las enfermedades en mundos miembro. Nuestros mundos están perfectamente terraformados y mantenidos por sistemas automatizados. La mortalidad infantil es prácticamente cero. El hambre ha sido eliminada. Vivimos en paraísos artificiales donde el mayor peligro que enfrenta el ciudadano promedio es tropezar con sus propias extremidades o sufrir indigestión por comer en exceso. Somos débiles, agregó Torak sin vergüenza alguna, sin intentar suavizar la verdad. Militarmente, culturalmente, biológicamente. Nuestra flota de defensa es un chiste comparada con lo que los arquitectos construyeron. La mayoría de nuestras especies no pueden sobrevivir en nuestros propios mundos natales sin asistencia tecnológica extensa. Si una verdadera amenaza existencial emergiera mañana, algo que requiriera lucha verdadera, sacrificio verdadero, supervivencia verdadera con nada más que voluntad y determinación, nos barrerían en cuestión de años. Los arquitectos sabían esto, dijo Zenitra, su voz ahora suave pero llena de certeza. No por arrogancia. No por orgullo. Por simple pragmatismo. Habían construido un imperio galáctico tan avanzado, tan seguro, tan perfecto, que estaban perdiendo los rasgos que los habían hecho capaces de construirlo en primer lugar. Así que se dieron a sí mismos la mayor prueba concebible. Se despojaron de todo lo que los hacía avanzados y tecnológicamente superiores, continuó, y se pusieron en el mundo más peligroso que pudieron encontrar. No solo para sobrevivir en él, sino para prosperar en él, para adaptarse a él, para convertirse de nuevo en lo que alguna vez fueron, guerreros, exploradores, constructores que no solo podían crear civilización sino protegerla cuando todo intentaba destruirla. Sara se quedó sentada en silencio por un largo momento, procesando. Parte de ella quería rechazar todo esto como locura absoluta, como ciencia ficción de mala calidad, como el tipo de teoría de conspiración que su madre habría desmantelado en 10 segundos con lógica básica. Pero otra parte, una parte más profunda e instintiva, una parte que sentía resonancia en sus huesos, en su sangre, en cada célula de su cuerpo, sabía que era verdad. Pensó en la historia humana que había aprendido en la escuela. En civilizaciones que surgieron y cayeron como mareas. En guerras que duraron generaciones. En hambrunas que mataron a millones. En plagas que barrieron continentes. En desastres naturales que borraron ciudades enteras del mapa. En cómo su especie había enfrentado extinción al menos una docena de veces documentadas y probablemente docenas más sin documentar. Y cada vez había encontrado la manera de sobrevivir, de adaptarse, de superar, de hacerse más fuerte. Pensó en cómo habían tomado solo 10 años después del contacto con el Consejo para que los humanos desarrollaran su propia tecnología de viaje espacial. Tecnología que les había tomado a la mayoría de las especies siglos o incluso milenios dominar. Los humanos la habían visto hecha una vez,
Habían decidido que si alguien más podía hacerlo entonces ellos también podían, y se habían puesto a trabajar con determinación obsesiva hasta que lo lograron. Pensó en su padre, quien había perdido su brazo izquierdo en un accidente industrial catastrófico cuando ella tenía 10 años. Los doctores habían dicho que nunca trabajaría de nuevo, que el trauma psicológico sería demasiado. 6 meses después estaba de vuelta en el puerto espacial con una prótesis que él mismo había modificado, trabajando turnos dobles para compensar el tiempo perdido, riendo de los doctores que habían subestimado su determinación. Pensó en su abuela materna, que había sobrevivido 3 tipos diferentes de cáncer a lo largo de su vida. Cáncer que debería haberla matado según las estadísticas médicas. Y sin embargo ahí estaba, a los 75 años, corriendo maratones y viajando por el mundo, diciendo que había desperdiciado demasiado tiempo en hospitales y tenía mucho que recuperar. Pensó en la humanidad como un todo, en cómo cada gran avance había venido después de un desastre, en cómo cada vez que parecía que estaban acabados, encontraban una manera de no solo sobrevivir sino de prosperar. Entonces, ¿qué significa esto?, preguntó finalmente, su voz más firme ahora, más controlada. Si es cierto, si los humanos realmente son arquitectos que se sometieron voluntariamente a 400 millones de años de evolución extrema en el peor ambiente posible, ¿qué se supone que hagamos con esa información ahora? Zenitra y Tórax intercambiaron miradas, un momento de comunicación silenciosa que Sara había aprendido a reconocer como algo serio sucediendo. Esa, dijo Tórax lentamente, eligiendo sus palabras con extremo cuidado, es una pregunta excelente y aterradora. Porque hemos estado monitoreando el espacio profundo más allá del borde galáctico durante los últimos 3 meses, y hay algo que todos ustedes los humanos necesitan saber. Algo que hemos estado debatiendo cómo decirles. La proyección holográfica llenó toda la sala de conferencias, mostrando el borde de la galaxia donde la luz de las estrellas se desvanecía gradualmente en la oscuridad intergaláctica absoluta. Excepto que ya no estaba oscuro. Había luces. Miles de ellas. Decenas de miles. Moviéndose en formaciones que parecían orgánicas, como cardúmenes de peces o bandadas de pájaros, pero en una escala que era incomprensible. Acercándose a velocidad constante y medible. Hace exactamente 103 días estándar, dijo el coordinador Calset, ahora dirigiéndose no solo a Sara sino a un grupo de 200 humanos que habían sido reunidos de varios puestos militares, académicos y civiles del Consejo a lo largo de 2 galaxias. Nuestros sensores de largo alcance de última generación detectaron una anomalía espectral en el espacio intergaláctico. Al principio pensamos que era un error del sistema, un defecto en nuestros sensores. Luego pensamos que podría ser un fenómeno natural, tal vez un cúmulo galáctico distante o algún evento cosmológico que no entendíamos. Pero hace 57 días, continuó, su voz pesada con el peso de malas noticias, obtuvimos confirmación visual directa usando nuestros telescopios más potentes. La proyección amplió. Las luces se resolvieron en formas. Naves. Pero no cualquier nave. Estas eran masivas más allá de la comprensión, cada una del tamaño de lunas pequeñas. Y no eran mecánicas en el sentido convencional. Parecían orgánicas, como criaturas vivientes o tal vez estructuras que habían crecido en lugar de ser construidas. Su superficie se movía, ondulaba, cambiaba. Y había no miles sino millones de ellas, moviéndose en formación perfecta, coordinadas con una precisión que sugería inteligencia de colmena o algo aún más allá de eso. Los devoradores, dijo Tórax, y su voz portaba un tono que Sara nunca antes había escuchado de un comandante militar condecorado. Miedo puro, primordial y sin filtrar. Eso es lo que los llamamos en nuestros registros más antiguos, en textos que datan de antes de que la mayoría de las especies actuales desarrollaran escritura. La razón por la que los arquitectos construyeron todas esas defensas masivas, todas esas fortalezas planetarias, toda esa tecnología militar que parecía excesiva para cualquier amenaza concebible. Nosotros pensábamos que eran mitología, agregó Zenitra, su voz casi un susurro ahora.
Historias para asustar a las crías en la oscuridad. Leyendas exageradas de tiempos antiguos. Pero estaba en los archivos arquitecto que ahora podemos acceder gracias a ustedes. Advertencias explícitas. Preparativos meticulosos. Planes de batalla detallados para una guerra que duró siglos. Los devoradores consumen mundos, continuó Torax, proyectando ahora imágenes de sistemas estelares que habían sido observados en su camino. No conquistan en el sentido militar tradicional. No colonizan. No negocian. No se comunican. Consumen. Cada átomo de vida biológica, convertido en biomasa para alimentar su flota. Barren galaxias completas, dejando sistemas solares estériles y completamente muertos a su paso. Ni siquiera microorganismos sobreviven. Y se dirigen exactamente hacia aquí, dijo Calcet con una finalidad terrible. Hacia nuestra galaxia. A velocidad actual, calculamos que llegarán al borde exterior del espacio del Consejo en aproximadamente 18 meses estándar. Tal vez menos si aceleran, lo cual es posible. Hubo un silencio absoluto en la sala. 200 humanos de docenas de colonias diferentes, de diferentes culturas, idiomas, antecedentes, todos unidos en un momento de comprensión perfecta de lo que esas palabras significaban. Nuestra flota militar más avanzada, continuó Calcet, su voz ahora completamente despojada de diplomacia y reducida a hechos brutales, usando nuestra mejor tecnología militar, operando al máximo de eficiencia, les dio aproximadamente 10 meses antes de ser completamente abrumados y destruidos en simulaciones de combate. Y eso es optimista. El peso de esas palabras se asentó en la habitación como una lápida. Como el final de todo. Por eso, dijo Calcet, ahora girando para mirar directamente a Sara y a través de ella a cada humano en la sala, los arquitectos se fueron. No porque fueran cobardes. No porque estuvieran huyendo. Porque sabían que volverían. Los devoradores siempre vuelven. Siguen un ciclo, barriendo galaxias en patrones que se repiten cada varios cientos de millones de años. Y los arquitectos sabían que cuando regresaran, necesitaban ser algo más que constructores e ingenieros brillantes. Necesitaban ser sobrevivientes, dijo Torax en voz baja. Guerreros. Necesitaban recordar cómo luchar cuando las probabilidades eran literalmente imposibles. Cómo sobrevivir cuando cada fuerza natural estaba tratando de matarte. Cómo prosperar en condiciones que matarían a cualquier otra especie. Necesitaban convertirse en humanos, susurró Sara, y la verdad de ello resonó en sus huesos. Sí, confirmó Calcet. Y ahora, después de 417 millones de años, después de eones de evolución extrema en el peor ambiente posible, la amenaza para la que se prepararon finalmente ha llegado. Y ustedes, sus descendientes, son lo que queda. El siguiente mes fue un torbellino que transformó la galaxia. Los humanos fueron llevados a instalaciones arquitecto a lo largo de todo el espacio conocido. En cada una, los sistemas se activaban instantáneamente, reconociéndolos, desbloqueando secretos que habían estado sellados durante eones. Armamentos que habían sido inertes durante millones de años despertaban. Naves que habían estado en museos se activaban. Fortalezas planetarias que habían sido estudiadas como artefactos históricos revelaban ser bases militares completamente funcionales esperando ser reclamadas. Sara se encontró liderando un equipo en los archivos primordiales, el lugar donde todo había comenzado. El portal que se había abierto ante ella había revelado una cámara que desafiaba la comprensión humana de la arquitectura. Era más grande por dentro de lo que debería ser posible dado el tamaño exterior del edificio, sugiriendo tecnología de manipulación espacial. Llena de tecnología holográfica, de almacenamiento de datos, de sistemas de computación que hacían que las maravillas del Consejo parecieran juguetes primitivos de niños. Pero no era solo tecnología. Había archivos, registros, historia completa y sin censura. Y la verdad, finalmente revelada después de millones de años. Mira esto, dijo Marcus Sow, el sargento que había sido reconocido en Betelgeuse,
ahora asignado al equipo de Sarah debido a su background militar. Estaba parado frente a una proyección holográfica masiva de 10 metros de altura que mostraba lo que solo podía describirse como un árbol genealógico. Pero no era un árbol de individuos o familias. Era un árbol de especies completas. En la raíz, brillando en luz dorada, estaban los arquitectos. Humanos, sin ambigüedades, capturados en imágenes holográficas de hace 400 millones de años. Vestidos en ropas que se veían extrañamente familiares. Con expresiones en sus rostros que Sarah reconocía de ver a su propia familia. Pero las ramas del árbol mostraban algo extraordinario. Ellos no solo se sembraron a sí mismos en la tierra, dijo Marcus, su voz llena de asombro absoluto, sus manos temblando ligeramente mientras manipulaba los controles holográficos. Sembraron vida deliberadamente en todos lados. Cada especie en el consejo. Todos ustedes. Los Eldari, los Cristallans, los Chitin, los Tentari, los Tachyon. Cada una fue diseñada intencionalmente. Biodiversidad deliberada, murmuró la doctora Okonkwo, ahora asignada permanentemente al equipo de investigación médica debido a su especialización en inmunología. Crearon literalmente miles de especies diferentes, cada una optimizada para diferentes tipos de mundos, diferentes ambientes planetarios, diferentes nichos ecológicos. No ponían todos sus huevos en una canasta. Si los devoradores regresaban, habría múltiples líneas de defensa, múltiples estrategias evolutivas, múltiples formas de resistir. Pero los humanos, dijo Sarah lentamente, estudiando los datos con ojos que ahora veían patrones que antes habían sido invisibles, éramos diferentes. Nos pusieron en el peor mundo posible y nos dejaron evolucionar sin intervención directa. Cada otra especie fue cuidadosamente criada en jardines paradisíacos, con ambientes controlados y depredadores removidos. Nosotros fuimos literalmente arrojados a los lobos. Porque necesitaban saber, dijo una voz familiar detrás de ellos. Se voltearon para encontrar al coordinador Calcet entrando en la cámara, acompañado por Tórax, Zenitra, y una docena de otros líderes del consejo. Todos se veían exhaustos, como si no hubieran dormido en días, lo cual probablemente era cierto. Necesitaban saber si la vida podría no solo sobrevivir sino florecer bajo las peores condiciones posibles, continuó Calcet, acercándose a la proyección. Necesitaban una línea de base. Un punto de control científico. Si los humanos pudieran sobrevivir y prosperar en la Tierra, entonces había esperanza para todas las demás especies que crearon. Fuimos el experimento, dijo Sarah lentamente, la verdad de ello asentándose en su estómago como plomo fundido. El estándar contra el cual medir a todos los demás. La prueba de fuego. Fueron más que eso, dijo Tórax, y había algo parecido al respeto profundo en su voz, un tono que los Chitin reservaban normalmente solo para sus propios héroes de guerra legendarios. Fueron la garantía final. El plan de respaldo último. Si todo lo demás fallaba, si cada otra especie fuera barrida por los devoradores, si toda la galaxia cayera, los humanos en su Deathworld tendrían una oportunidad de sobrevivir. De esconderse. De esperar. De reconstruir eventualmente. Y de vengarse, agregó Marcus en voz baja pero firme. Tórax asintió con solemnidad. Y de vengarse. De recordar lo que fue tomado y hacer que pagaran por ello. Sarah miró la proyección de nuevo. Los rostros de los arquitectos la miraban de vuelta a través de millones de años. Y por primera vez, vio el parecido. No solo en las características físicas, aunque eso estaba ahí, sino en las expresiones, en la determinación en sus ojos, en la forma en que sostenían sus mandíbulas, en la resolución que irradiaba de cada imagen. Eran humanos, o más bien, los humanos eran ellos, refinados por 400 millones de años de sobrevivir en el infierno. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó finalmente. 17 meses hasta el contacto con el borde exterior, dijo Calcet. Tal vez 20 si tenemos suerte. No más de 24 incluso en el mejor escenario.
Entonces será mejor que nos pongamos a trabajar, dijo Sara, y había algo en su voz que hizo que incluso Torax se enderezara con atención. Los siguientes meses fueron una carrera contra el tiempo que redefinió lo que era posible. Las instalaciones arquitecto a lo largo de toda la galaxia estaban siendo activadas, sus sistemas de defensa despertando después de millones de años de letargo. Pero era tecnología antigua, por muy avanzada que fuera. Necesitaba ser actualizada, reparada, integrada con sistemas modernos del Consejo. Y para eso, necesitaban humanos. Resultó que los humanos no solo podían acceder a la tecnología arquitecto, podían entenderla intuitivamente, de maneras que desconcertaban completamente a los científicos del Consejo. Un ingeniero humano miraría un sistema de propulsión de hace 3 millones de años, tocaría algunos controles, y simplemente sabría cómo funcionaba. Podría ver instantáneamente formas de mejorarlo usando tecnología moderna. Podría fusionar sistemas antiguos con innovaciones nuevas de maneras que técnicamente no deberían funcionar pero que de alguna manera lo hacían perfectamente. Es como si estuviera codificado en nuestro ADN, dijo uno de los ingenieros humanos durante una sesión informativa, un hombre de Marte llamado Chen Wei. Miro estos planos que son literalmente más antiguos que los dinosaurios en la Tierra, y reconozco patrones. Veo soluciones. Entiendo el principio de diseño subyacente. No puedo explicar cómo, pero está ahí. Memoria ancestral genética, sugirió la doctora Okonkwo durante otra reunión. No en el sentido místico New Age, sino absolutamente literal. Los arquitectos diseñaron su propia fisiología desde cero. Es completamente posible, incluso probable, que codificaran información técnica directamente en su genoma, diseñada para ser accesible solo cuando se expone al estímulo correcto. Como un manual de instrucciones biológico. Mientras tanto, Sara se había convertido en algo parecido a una portavoz no oficial de la humanidad ante el Consejo. No porque lo quisiera, no porque buscara el puesto, sino porque había sido la primera. Porque cuando hablaba, otras especies escuchaban con una intensidad que iba más allá del respeto normal o la deferencia política. Escuchaban con el tipo de atención absoluta que se le da a alguien que podría literalmente salvarte la vida. Necesitamos ser completamente honestos unos con otros, dijo Sara durante una reunión masiva del Consejo Primario Expandido, una sesión que incluía no solo líderes sino representantes militares, científicos, e incluso civiles de cientos de mundos. Su voz era clara y firme, amplificada para llenar el enorme espacio. Los humanos somos buenos en la guerra. Dolorosamente, terriblemente buenos. Hemos estado luchando entre nosotros durante al menos 10.000 años de historia registrada, probablemente más. Sabemos tácticas, estrategia, logística. Sabemos cómo convertir cada recurso disponible en un arma. Cómo usar terreno. Cómo explotar debilidades. Cómo ganar incluso cuando deberíamos perder. Hizo una pausa, dejando que eso se asentara. Pero no somos invencibles, continuó, su voz ahora más suave pero de alguna manera más intensa. Y no podemos ganar esto solos. Los arquitectos no crearon una galaxia llena de especies diversas solo para que una sola pudiera salvar el día como algún tipo de héroe solitario. Nos crearon a todos para trabajar juntos. Cada especie tiene un propósito. Se giró hacia diferentes secciones de la audiencia. Los Crystallians tienen la mejor tecnología de sensores en la galaxia conocida. Pueden detectar y mapear los movimientos de los devoradores mejor que cualquier otra especie. Los Chitin son ingenieros naturales y guerreros feroces con siglos de tradición marcial. Los Eldari tienen una comprensión diplomática y estratégica que viene de 10.000 años de mantener la paz galáctica. Los Tentari pueden trabajar en ambientes extremos que matarían a cualquiera de nosotros, hacer reparaciones en lugares donde otros no pueden ir. Los Tachyon entienden física cuántica de maneras que el resto de nosotros apenas podemos comprender. Cada especie tiene fortalezas únicas, dijo Sara, su voz ahora resonando con convicción. Lo que necesitamos es unirlas.
No con los humanos al mando como algún tipo de salvadores designados. No con ninguna especie dominando. Sino con todos trabajando como los arquitectos claramente pretendían, como una civilización galáctica verdaderamente unificada. Hubo silencio. Luego, para absoluta sorpresa de Sara, el coordinador Calset se puso de pie e inclinó su cabeza profundamente, un gesto de respeto máximo entre los Eldari que normalmente solo se daba a ancianos venerados o héroes de guerra legendarios. Bien dicho, cadete Chen, dijo, su voz portando peso emocional real. O tal vez deba llamarla arquitecto Chen ahora. Coordinador Chen. El título parece apropiado. Sara sintió que su cara se sonrojaba de vergüenza. Con el debido respeto, señor, preferiría enormemente que solo me llamara Sara. Soy una cadete de primer año que reprobó física cuántica 2 veces. No estoy calificada para liderar nada. Calset sonrió, una expresión extraña en su rostro alienígena pero inequívocamente cálida y genuina. El hecho de que diga eso es precisamente porque otros lo seguirán. Entonces Sara será. Pero escúcheme bien, Sara de Houston, Texas, tierra. Cuando esto termine, cuando hayamos sobrevivido esto, tendremos una conversación muy seria sobre su futuro en el liderazgo del Consejo. Los devoradores llegaron 3 semanas antes de lo previsto, porque por supuesto que lo hicieron. La primera ola golpeó el sistema Taraxis, un mundo colonizado próspero en el borde exterior del espacio del Consejo. La población de 3.000 millones tuvo exactamente 6 horas de advertencia antes de que el cielo se llenara de naves orgánicas que descendían como langostas bíblicas, como plagas del espacio profundo. Las defensas del sistema, actualizadas con tecnología arquitecto en las últimas semanas, resistieron por 18 horas. Más tiempo del que cualquiera había esperado. Pero no fue suficiente. Nunca iba a ser suficiente. Cuando las últimas señales del sistema Taraxis se cortaron, 2.700 millones de personas habían sido evacuadas a través de las puertas estelares arquitecto recientemente reactivadas. 300 millones no lo lograron. Sara estaba en el comando central cuando llegaron las noticias. Vio los números. Vio las grabaciones de lo que había quedado. Un sistema completo, reducido a roca estéril. Ni siquiera bacterias habían sobrevivido. No podemos luchar contra esto de manera tradicional, dijo finalmente, su voz tranquila pero absolutamente firme. No podemos ganar un intercambio directo. Son demasiados, demasiado poderosos, demasiado implacables. ¿Entonces qué propone?, preguntó Torax, y no había desafío en su voz. Solo una pregunta genuina de un guerrero que sabía cuando necesitaba una estrategia diferente. Sara miró el mapa holográfico de la galaxia. Vio la extensión de los devoradores, millones de naves moviéndose en formación perfecta. Vio las posiciones del Consejo, miles de mundos defendidos con tecnología arquitecto. Vio la escala del desafío. Y vio algo más. Un patrón. Una posibilidad. Los humanos no ganamos peleas justas, dijo lentamente. Ganamos porque hacemos trampas. Usamos terreno. Usamos sorpresa. Golpeamos donde el enemigo es débil, no donde es fuerte. Y sobre todo, sobrevivimos hasta que encontramos una forma de ganar. Amplió una sección del mapa. La Tierra está aquí, lejos del frente principal. Un Deatworld que ningún invasor consideraría valioso. Pero si estoy leyendo estos archivos arquitecto correctamente, hay algo allí que necesitamos. Algo que los arquitectos dejaron específicamente en el lugar más peligroso posible. ¿Qué cosa?, preguntó Zenitra, inclinándose hacia adelante. Sara sonrió, y era la sonrisa de alguien que había crecido en un mundo donde sobrevivir significaba ser más inteligente que todo lo que intentaba matarte. El botón de reinicio. Los arquitectos no dejaron solo defensas. Dejaron un arma. Una que requiere condiciones tan extremas para activar que solo alguien de un Deatworld podría sobrevivir al proceso. Nos enviaron allí no solo para endurecernos, dijo, y ahora había una certeza férrea en su voz. Nos enviaron allí para que algún día,
Cuando todo pareciera perdido, uno de nosotros pudiera hacer lo que ninguna otra especie podría: volver a casa, sobrevivir el infierno, y activar el arma que los arquitectos construyeron para este momento exacto. El silencio en el comando central era absoluto. «Necesito volver a la Tierra», dijo Sara finalmente. «Y necesito cada humano que esté dispuesto a venir conmigo». La flota que se dirigió a la Tierra era pequeña comparada con las fuerzas principales. 50 naves, 2000 humanos, voluntarios todos. Y un objetivo: llegar al corazón del Amazonas, donde los archivos arquitecto indicaban que la instalación final esperaba. El viaje tomó 2 semanas. 2 semanas durante las cuales los devoradores barrieron 4 sistemas más. Durante las cuales la evacuación de mundos enteros se convirtió en rutina. Durante las cuales la desesperación comenzó a asentarse en las voces de los informes militares. Cuando llegaron a la Tierra, Sara miró su mundo natal desde la órbita y lo vio con nuevos ojos. No como un lugar de belleza natural, aunque lo era. No como su hogar, aunque lo era. Sino como lo que realmente era: el campo de entrenamiento más brutal jamás concebido por una civilización avanzada. El descenso fue turbulento. Tormentas tropicales, turbulencia atmosférica, calor sofocante. Todo lo que hacía que el espacio fuera casi preferible. «Bienvenidos a la Tierra», murmuró Marcus Sow con humor negro mientras su nave sacudía violentamente. «Donde el planeta mismo intenta matarte antes de que llegues al suelo». La instalación estaba donde los archivos dijeron que estaría. Enterrada bajo el dosel del Amazonas, oculta durante millones de años. El escáner biométrico la reconoció inmediatamente. El portal se abrió. Dentro había una cámara que hacía que los archivos primordiales parecieran un closet. Tecnología que brillaba con poder. Sistemas que habían estado esperando durante eones. Y en el centro, un pedestal con un solo control. Sara se acercó, con el equipo siguiéndola. Marcus a su derecha, la doctora Okonkwo a su izquierda, cientos más detrás. Todos juntos. «Los arquitectos dejaron esto», dijo Sara en voz alta, «para que todos escucharan. No solo para nosotros. Para toda la vida que crearon. Para todas las especies que sembraron. Es un arma, sí, pero también es más que eso». Colocó su mano en el control. Sistemas se activaron. Hologramas se iluminaron. Y una voz, 400 millones de años después de ser grabada, habló. «Si estás escuchando esto, entonces han regresado. Los devoradores. La amenaza eterna. Y has hecho el viaje. Has sobrevivido. Has recordado. Este sistema está conectado a cada instalación arquitecto en la galaxia. Cada arma. Cada defensa. Cada nave. Todo esperando coordinación central. Esperando a alguien lo suficientemente fuerte para activarlo. Lo suficientemente inteligente para usarlo. Lo suficientemente desesperado para arriesgar todo. No fue un error que te dejáramos en la Tierra. Fue intencional. Porque cuando todo pareciera perdido, necesitábamos que alguien recordara lo que significa luchar. Sobrevivir. Ganar contra todas las probabilidades. Eres esa persona. Eres esa especie. Eres nuestro legado. Ahora termina lo que comenzamos. Protege lo que construimos. Y muéstrales a los devoradores por qué nunca debieron regresar. Sara activó el sistema. En toda la galaxia, instalaciones arquitecto despertaron simultáneamente. Armas que habían estado dormidas durante eones se activaron. Naves se elevaron de mundos donde habían estado enterradas. Defensas planetarias alcanzaron potencia completa. Y en el centro de todo, coordinando, dirigiendo, luchando con la determinación de 400 millones de años de sobrevivir en el infierno, estaba la humanidad. La batalla duró meses. Fue brutal, sangrienta, terrible. Mundos fueron perdidos. 1000 millones murieron. Pero lentamente, sistemáticamente, con la combinación de tecnología arquitecto y astucia humana,
Con cada especie del consejo contribuyendo sus fortalezas únicas, la marea comenzó a cambiar. Los devoradores, que nunca antes habían enfrentado resistencia organizada, comenzaron a retroceder, a dudar, a vacilar. Y cuando finalmente fueron derrotados, cuando la última de sus naves fue destruida o forzada de vuelta al vacío intergaláctico, lo que quedó fue una galaxia transformada. Sarah Chen, antes cadete de primer año de Houston, Texas, Tierra, estaba parada en la cámara del consejo. Ya no como visitante, como miembro, como representante de una especie que había demostrado su valor de la manera más absoluta posible. Los arquitectos se fueron, dijo a la asamblea reunida. Pero no nos abandonaron. Nos dejaron preparados. Nos dejaron fuertes. Y nos dejaron juntos. Ahora construimos sobre lo que crearon. No como especies separadas, sino como lo que siempre tuvieron la intención, una familia galáctica. Unida. Fuerte. Lista para lo que sea que venga después. El aplauso fue ensordecedor, viniendo de cientos de especies diferentes, cada una expresando aprobación a su manera. Y en algún lugar, Sarah sentía, los arquitectos sonreían. Su experimento había funcionado. Su legado vivía. La humanidad había llegado a casa. Y esta vez, se quedarían. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.